Saludos, mis queridos. Somos ese séquito amoroso que tanto les ama, el amor universal. Estamos aquí con nuestro socio para compartir un mensaje un tanto especial. Y esta vez vamos a hablar a través de un cuento, de una parábola. La humanidad en estos tiempos, en estos momentos particularmente, en este año 2020, estás traspasando por momentos muy especiales y tal vez algunos de ustedes podrán escuchar este audio, esta transcripción de estos tiempos y recordarán lo que se está viviendo. Pero queremos entregarles un cuento, una parábola que pueden aplicar para otros momentos de sus vidas más adelante, porque siempre habrán acontecimientos, tal vez pequeños, tal vez grandes, tal vez a nivel planetario o a nivel de una sola persona. Pero no importa, mis queridos, ¿no es cierto que cuando ustedes viven algo muy cerca de ustedes, cuando ustedes viven algo muy cerca de sus vidas, eso es tan profundo como si todo el mundo lo viviera? Entonces no importa a qué nivel a veces vivas las cosas, pero si te afecta a ti, ser humano, entonces es muy importante. Y entonces a nosotros nos importa. A veces vemos que se preguntan, y nuestro socio se pregunta, ¿qué grado de importancia tienen las cosas? Y a veces el ser humano simplifica mucho las cosas, sintiendo de que si es algo que le sucede a él, solo a ti, solo a un ser humano, entonces es algo que no debería importarle, o que no nos debería importar a nosotros. Y realmente, si hay algo que afecte a un ser humano sobre la tierra, entonces nos importa, y mucho. Porque cada uno de ustedes son un pequeño engranaje de algo mucho más grande, que es toda la humanidad. Y queremos decirte, ser humano, que nos importas, y mucho. Y a veces el ser humano se pregunta, oh, estoy pasando por algo en particular, puede ser una tristeza, puede ser una enfermedad, puede ser un miedo. Dios me ha abandonado porque me siento mal. Y entonces el ser humano a veces piensa, Dios se debe estar ocupando de las cosas importantes, porque yo no soy importante. Hay muchos seres humanos en este planeta, en esta tierra. Dios se debe estar ocupando de aquellos que realmente son importantes y que van a cambiar las cosas en el planeta. Y va a esperar más adelante a que yo sea algo más importante para así ocuparme de mí. Y que Dios se ocupe de mí. Y en realidad cada uno de ustedes son tan importantes para Dios. Son tan importantes para nosotros. Tan importantes. Y no necesitan ser un ser humano que sufra mucho o que esté en algún cargo importante o que lleve a muchas personas. Cada uno de ustedes es tan importante como los demás. No necesita ser un ser humano que tenga dones especiales, ni mucho menos para ser un engranaje preciado por Dios. Y entonces, sabiendo esto, recordando esto, vamos a entrar un poquitito más en esta historia de Dios, donde un día un ser humano que se sentía un tanto desdichado salió a caminar
Pongámosle que esta historia ocurre en la Tierra Media, pero puedes adaptarla tranquilamente a tu época actual, porque el ser humano casi sigue siendo el mismo, aunque con leves detalles de transformación, algunos más, otros menos. Este ser humano de la Tierra Media salió a caminar por un bosque. Ese bosque estaba repleto de ladrones, de personas que vivían de otras personas, porque apenas si podían mantenerse paradas en una época donde estaba atestado de guerras, de sangre, de miseria y de enfermedades. Este ser humano salió de su casa, salió de su hogar. Era un ser humano como otros, pero tenía algunos dones en particular. Sabía sanar y tenía otro don, que es llevar esa palabra de Dios, del universo, a otros lugares. Y entonces se dijo a sí mismo: voy a cruzar este tenebroso bosque porque voy a ayudar a la gente. Y entonces, como voy a llevar esta tarea adelante, Dios me va a ayudar y me va a acompañar. Y comenzó a transitar ese bosque con plegaria, pero también con un tanto de orgullo. Y ese bosque era tenebroso y era difícil de pasar. Y aquí nos detenemos un instante en la historia. Nos detenemos porque tú, ser humano, que a veces deambulas por la vida, te preguntas qué le puede suceder a una persona que está iluminada, que está repleta de amor. Y la transformación es algo maravilloso para un ser humano. Y esta persona, este ser que buscaba a Dios, que buscaba el universo, que salía a ayudar a otros, no pudo traspasar el bosque, no llegó al otro lado, al menos como él lo había pensado, pero sí traspasó ese túnel de otra forma. Ese túnel, ese bosque que él necesitaba traspasar, lo iba a hacer desde otro lugar, desde un lugar más cuántico. Y aprendió en esa vida que así ames mucho a Dios, que así lleves la palabra del universo en tu piel, en tu cuerpo. Los acontecimientos humanos te pueden suceder igual. Y ese es un aprendizaje maravilloso. Es un aprendizaje único y verdadero. Pero ahora vamos a internalizarnos un poquito más. Y vamos, en este cuento, a hablar de un ser humano iluminado que vivía también en un hogar. Pero este ser humano realmente hablaba con sus células, tenía una conexión y sabía que no necesitaba salvar a nadie, que cada uno de esos seres humanos que estaban en el bosque era tan importante como él y que él podía morir al igual que los seres humanos que estaban en el bosque, y también podía salvarse y podía hablar con Dios, y cada día de su vida se sentaba en su mesa, en su hogar, y ponía a Dios enfrente de él. Y lo llamaba y le decía: ¿qué haces, amigo mío? ¿Qué tienes para decirme hoy? Y Dios bajaba y le hablaba
y le decía que habían personas que estaban en el bosque y que estaban heridas y que tenían enfermedades y que estaban esperando a alguien para robarle, para matarlo, para vengarse, pero también para ser sanadas. Y que si él cruzaba el bosque con orgullo, pretendiendo, fingiendo de que Dios iba a estar allí para salvarle de todo, entonces no iba a pasar. Pero si él traspasaba ese bosque con otro objetivo, desde otro lugar, si él se conectaba con las personas adecuadas, de una forma adecuada, entonces sí, esa buena aventura iba a llegar a un lugar nuevo. No tal vez al lugar que su mente pensaba que lo iba a llevar, sino al lugar que su alma necesitaba llevarle. Y entonces él sintió un llamado especial. Y decidió poner un cartel en la puerta de su hogar. Si alguien necesita mi ayuda, puedes venir, porque estoy aquí para ti, ser del bosque. Y un día pasó un niño y leyó ese cartel y tocó la puerta y le dijo al sabio: mis padres necesitan ayuda, pero no se animan a venir hasta aquí, pues tienen miedo que alguien les ataque, tienen miedo que otros seres del bosque los vean salir, porque se les tiene prohibido salir. ¿Cómo podemos hacer? Y entonces este ser, que era muy sabio, envió una nota con el niño, con unas palabras de luz, y se las llevó a los seres que vivían en el bosque. Y los seres que vivían en el bosque se sintieron muy agradecidos y ese día lloraron de amor, de felicidad. Se sentían muy agradecidos y enviaron una carta, no escrita porque no sabían escribir, pero sí sabían, habían podido leer gracias al niño y gracias a otros seres que estaban allí en el bosque. Y entonces le enviaron unas flores del bosque sanadoras y les enviaron con el niño un agradecimiento y le pidieron más. El sabio, con esas flores, hizo unos rezos y pidió por ellos para que pudieran salir. Y acontecimientos que no describiremos aquí porque esto tiene parte de verdad, porque algo de esto ha sucedido en la tierra, aunque no exactamente como lo estamos describiendo. Acontecimientos como estos llevaban mucho tiempo y lo estamos resumiendo en una hermosa parábola. Pero un día estos seres que vivían en el bosque pudieron salir y llegaron a la puerta del sabio y le abrazaron porque habían estado mucho tiempo en contacto a través de las cartas. Y un día le invitaron al bosque, le dijeron que estaba autorizado a entrar, que no le harían nada, pero que otras familias necesitaban su ayuda. Y ese día entró y habló con otras familias y se sintió reverenciado y esas familias se sintieron sanadas y se llenaron de alegría y de gozo y el sabio pudo entrar al bosque y volver a salir. Y esta noticia se corrió a otras familias que vivían en los bosques y entonces pudo entrar más profundamente hasta que un día, sin que hubiera una necesidad del sabio, el sabio se vio con un llamado desde el otro lado del bosque. Y de ese otro lado estaba su familia, estaban
esa familia que había dejado allí lejos, y pudo atravesar el bosque sin darse cuenta, y en la casa de un gran rico estaba esa familia trabajando para esos hacendados, esos ricos, y entró a sanar a esa persona que era tan abundante, y los vio, y los recordó, y los abrazó, y se sintieron todos muy agradecidos. Y entonces vamos a detenernos un instante en la historia. Nuestro primer sabio, ese que no era tan sabio, ese que no hablaba a diario con Dios, sino que creía que lo llevaba profundamente adentro y que creía que no tenía que saber más nada de Dios. Ese primer sabio, que no lo era tanto, decidió traspasar el bosque para ver a la gente que estaba del otro lado y murió. Y aquí tú te detienes y dices, oh, entonces Dios no acompañó a esa persona. Dios no quiere a estas personas que hablan de Dios. Dios lo abandonó. Y no, Dios le dio una lección. Y justamente esa persona, ese pequeño sabio que dejó el mundo, volvió nuevamente, volvió a nacer y volvió a repetir la misma lección, pero esta vez acertándole. Esta vez, en vez de correr, atravesando orgullosamente el bosque, fingiendo de que Dios lo iba a ayudar, hizo la tarea de ayudar a muchas personas para atravesar ese bosque y por fin poder conectarse con su objetivo, que ya no era su objetivo, pero que apareció por sí solo en la magia de la vida. ¿Entiendes, querido ser humano? Cuando a veces te preguntas si necesitas ser lo suficientemente importante para hacer determinadas acciones, para no enfermarte, para no arruinar tu vida, para que Dios te escuche. Simplemente necesitas mantener esa charla con Dios. Necesitas inclinarte y amarle profundamente. Y entonces, si estás teniendo miedo en tu vida, en este momento de tu vida, sea en el momento que estés, si sientes que hay algo que te puede acechar, una enfermedad, un dolor, una tristeza, tal vez es porque no estás escuchando suficientemente. Es porque debes detenerte y hablar, porque Dios es un amigo y puede volverse un enemigo si no lo escuchas. Y en realidad no será tu enemigo, sino que te está ayudando a través de un sufrimiento a traspasar por esa prueba de amor, de rendición. Y van a estar aquellas personas, aquellos sabios que creen saberlo todo y van a premonizar grandes pérdidas, grandes temores para estas épocas. Y es porque ellos necesitan pasar por esos acontecimientos y serán para ellos esas grandes pérdidas. Y entonces, cuando se reúnan esos sabios alrededor de muchas personas, hablarán de esas pérdidas. Y serán verdaderas. En algunos casos, muy profundas, pero para esas personas y para aquellas que la necesiten y para aquellos que realmente estén listos para traspasar de una forma diferente este túnel, de una forma diferente. Y esto es, en vez de focalizarte en el objetivo final, disfruta como lo disfrutó el segundo sabio de esta parábola. Llénate de amor. Y en vez de centrarte en ti, ser humano, en ser tú el importante, el sanado, el iluminado, el lleno de gracia,
es que te ocupes de cada una de esas personas que está en ti, sin querer queriendo, llenándote de amor, llenándote de alegría. Te amamos, ser humano, y queremos que estés listo para esto que es esta nueva humanidad, estos acontecimientos de esta nueva vida. No queremos que caigas en miedo, porque no lo necesitas. No lo necesitas. O tal vez sí necesitas pasar a través de procesos difíciles. Depende en qué lugar estés. Aquí hemos planteado solamente dos extremos, pero hay muchos de ustedes que pueden pasar por alguno de estos o por el otro o por la mitad. Simplemente es un cuento que puede volverse realidad en algunos aspectos de tu vida y en otros no. ¿Cómo puedes volverte más sabio, querido ser humano? Simplemente rindiéndote a esa verdad que hay dentro tuyo, a esa charla de amor, en ser un ser humano para cada ser humano que hay en esta tierra. Y esa es la verdad. Te amamos, ser humano. Te amamos. Y así es.